Hola a todos, bienvenidos. Vamos como siempre a comprobar que se oye y se ve bien, ¿no? Si sois tan amables, por favor, en el panel de preguntas me podéis confirmar que estáis oyendo y viendo bien. Vale, gracias José Manuel, Sonia. Ya me están diciendo todo el mundo que se oye y se ve bien, así que como son las 19:00, vamos a empezar a la hora en punto, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a este webinar. Gracias por estar aquí. Nos saludarlos a todos, a nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid y los restantes capítulos aliados. Saludamos a todos los capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando desde España o desde cualquier otro lugar del mundo. Os agradecemos vuestro interés y vuestra asistencia. Como siempre, comienzo presentándome. Soy Jesús Vázquez, vicepresidente segundo del capítulo del PMI de Madrid. Y junto con nuestro equipo de webinars formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz, Eva Vecino y Ángeles Gómez, tenemos el placer de presentaros esta interesante ponencia, en la que participa Óscar Isidro Vega Esposito como ponente. La ponencia lleva por título Working in Multicultural Environments. Es una ponencia en español, lo digo porque aunque el título está en inglés, la ponencia es en español. Comenzaremos dando las gracias al ponente o a los ponentes por el tema que nos presentan. Gracias, Óscar, bienvenido. Gracias. Y en modo de introducción y en palabras del ponente, la ponencia introduce el concepto de multiculturalidad, se explica el concepto de cultura de un país y de su gente, y se introducen las escalas culturales. Se comparan 3 países en los que el ponente ha tenido que gestionar proyectos, luego se definen conceptos de las escalas culturales y sus diferencias en los distintos países. También se mencionan otros métodos de comparación de culturas diferentes y finalmente se muestran conceptos estereotipados de varios países, consejos finales y más referencias para ampliar el tema. Óscar Isidro Vega Esposito es PMP y PMA, General Program Manager en Thales España, sucursal de Turquía, Project Manager para proyectos de señalización ferroviaria en Turquía, trabajando en la primera línea de alta velocidad en Turquía en el 2009, Ankara-Estambul, fase 1. En el 2014 trabaja en la fase 2 de la línea de alta velocidad Ankara-Estambul. Es ingeniero de telecomunicaciones con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos. Desde el 2014 ha sido director de proyectos en Turquía, liderando un equipo multicultural de ingenieros, técnicos y personal administrativo diverso, para la ejecución de proyectos de señalización ferroviaria para clientes de diverso tipo, gobierno y empresas privadas. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar, supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un correo con el código para su reporte y las instrucciones necesarias para ello. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestras plataformas para que el ponente responda los ponentes a las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Ahora damos paso a Óscar, a quien cedo la palabra. Un placer saludarte y escucharte. Puedes comenzar cuando quieras. Gracias, Óscar. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada quiero agradecer al PMI, al capítulo de Madrid, la posibilidad de participación en este webinar. Gracias a todos, a Jesús, a Rafa, a José, a Ninfa y Ángeles y a todo el PMI en general. El interés es compartir un poco la experiencia que he tenido en los últimos años, o en los últimos 10 o 20 años, sobre todo en estos últimos tiempos que las compañías, o en las últimas décadas se han internacionalizado tanto
y tenemos la ventaja de trabajar con gente de distintos países. Como decía Jesús, pues yo he trabajado básicamente en los últimos 20 años en señalización ferroviaria, aunque empecé en telecomunicaciones, lo que se llama acceso radio, acceso radio, no sé por qué se me va esto, acceso radio en Alcatel, y para luego trabajar en Thales, España. Y desde el año 2000 más o menos estoy, pues, no sé por qué se me va esto de... Estoy trabajando en señalización ferroviaria, es decir, que llevaba proyectos de señalización ferroviaria, de instalación de todo el equipamiento. No sé qué pasa, Jesús, que avanza un poco sola. Claro. Bueno, se mueve un poco sola la... El comentario, como decía Jesús, la presentación está en inglés y la razón es que esta presentación fue expuesta en el capítulo de PMI de Turquía. Entonces, de lo que vamos a hablar es de trabajar en entornos multiculturales y vamos a introducir una cosa que está bastante de moda últimamente, que es las escalas cross-cultural scales o las escalas culturales, donde se ven ciertos parámetros que definen o modelizan cómo es la cultura de los distintos países alrededor del mundo. Bueno, no sé qué pasa. No. Las escalas culturales se basan en los elementos que influencian nuestros sistemas de valores y comportamiento. ¿Cuáles son esos elementos? Pues la cultura nacional, las bases familiares, las clases sociales, la edad, la religión, la personalidad individual de cada persona, cómo se ha criado, cómo se ha formado, cómo ha crecido, dónde, con qué circunstancias, la cultura de la organización donde trabaja. Jesús, tú estás viendo, ¿se ve bien? Esta es la tercera slide. Estamos viendo bien la slide, sí. Lo único que se va... Lo único que se mueve, no sé. Se mueve sola, sí, yo no estoy tocando nada. No sé por qué se mueve. Y me avanza al revés. Le doy a retroceder y me avanza. Bueno, la industria donde trabajamos, hay industrias que yo lo he experimentado, lo he visto en mis compañeros, hay industrias casi podríamos decir más agresivas que otras. La función que tiene la persona, el género y también la etnia de las personas son algunos o los más importantes elementos que influencian el sistema de valores y comportamientos y que dan lugar a las escalas culturales. Pues, ¿qué es la cultura? Por ejemplo, la cultura es la alimentación, el lenguaje, los valores que tienen en los países, las personas de los países, sus creencias, sus actitudes. También es hasta los deportes que juegan, los juegos que juegan, cómo se comunican, las normas que tienen. En líneas generales, se podría decir que la cultura es el hardware de una persona, la mente es el hardware y la cultura es el software. En una mente que está conformada de determinada manera, pues la cultura puede modificarse, puede modificarle la forma en que piensa. Es decir, es como cargar un software distinto en un ordenador. Vamos a ver qué son las escalas culturales. Son 9, son 8, yo he agregado una más que me gusta comentar después de mi experiencia con los chinos. Y son 8 escalas, empecemos por ellas. Antes de eso, quiero aclarar que aunque las veamos, por ejemplo, en la escala primera, el liderazgo, disculpen que se pasa solo, no sé por qué, pero lo voy a ir retrocediendo. El liderazgo, que puede definirse como igualitario o jerárquico. No quiere decir que uno sea bueno y el otro malo. Pueden ser, son iguales en valoración, digamos, del positivismo de cada una. Lo único que hay países que son
cuya cultura en cuanto a liderar algo, un proyecto, una organización, son igualitarias, con estas características que leemos ahí, que le llaman distancia al jefe. La distancia ideal es corta, vale, entre el jefe y el subordinado. El mejor jefe es el facilitador entre iguales. Esos son los países que se denominan igualitarios o donde el liderazgo es igualitario. Y los de una cultura de liderazgo más bien jerárquica, la distancia ideal es muy grande. Hay mucha distancia entre el jefe y los subordinados. Y el mejor jefe es el que lidera, es un director fuerte que lleva adelante y desde el frente toda la comunicación. Un poco, creo que es obvio, parece muy sencillo, pero se notan las diferencias. Por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo ahora muy patente, lo tenemos, habremos visto todas las imágenes de Putin en esa mesa de 10 o 20 metros sentado con su gente colaborando a unos 20 metros. Está claro que de igualitario no tiene nada. No quiere decir que sea malo, pero es una forma de liderar. Tenemos otra dimensión, otra escala, que es la comunicación. ¿Cómo se comunican los distintos países, las gentes de los distintos países? Esto está orientado a la gestión de proyectos. No creáis que esto aplica a muchas cosas, pero yo lo estoy orientando a la gestión de proyectos. Este aspecto es uno de los más importantes, bajo contexto y alto contexto. Bueno, a ver, dejadme que pruebe un momento si puedo cambiar esta forma de cómo esto está. Presentación personalizada. A ver, un segundo. No. Porque se me va. Me parece que lo voy a dejar así. Si no molesta a Jesús, lo voy a dejar así si es que no cambia, porque de la otra manera se me está cambiando a cada rato y saltando de diapositiva. Vale, sí, debe ser un fallo del software que estás usando. Sí, o Déjalo. por ahí está temporizado y yo no lo sé sacar la temporización. Yo creía que por defecto no lo estaba, normalmente en Vale. otras que yo no lo estaba. Entonces, ¿cómo se comunican los países? Hay países de bajo contexto y países de alto contexto. Bajo contexto quiere decir que la comunicación buena debe ser precisa, simple y clara. Los mensajes se expresan y se entienden con valor de la face value. La face value lo que quiere decir es la cara que pone la persona ya te dice cómo es lo que está diciendo. Es una persona te está dando un mensaje positivo y tiene una cara alegre, no te lo da con una cara seria o cara de póker, como se le suele llamar. Y se aprecia que se repita el mensaje. Los de alto contexto, la comunicación es sofisticada, es por capas. Hay que leer entre las líneas. Es una característica muy difícil de entender, pero es una característica de las culturas de alto contexto, por ejemplo, como la China. El chino te puede estar diciendo que acepta tu solución, pero hay que ver cómo lo dice, porque puede estar diciendo que no la acepta, aunque diga que sí. Por ejemplo, en este tipo de comunicación, un país que destaca es Estados Unidos. Es el país del mundo de más bajo contexto. Los americanos te dicen lo que piensan, en general, esto es general, sin ninguna doble sentido, no tienes que leer entre líneas ni nada. De hecho, hay una frase típica que dice, entre los americanos, diles lo que le vas a decir en una presentación. Luego díselos y termina diciéndole lo que le has dicho. O sea, no puede ser más claro, imposible. Por ejemplo, cuando se cruzan culturas, cuando se trabajan con gente, yo soy español, he trabajado con turcos. Los turcos aunque los españoles no son de muy bajo contexto ni de muy alto, son más bien en el punto medio de la escala. Podemos imaginar la escala como a la izquierda, bajo contexto, a la derecha, alto contexto. Los españoles estamos más o menos en el medio, tirando un poquito hacia alto contexto, pero muy poquito.
En cambio, los turcos, donde yo hice mi experiencia en los últimos años, son de más alto contexto. Entonces, una cosa parecería que los problemas pueden surgir cuando se mezclan culturas, uno de bajo con uno de alto, dos de bajo no tendrían tener problemas, dos de alto no deberían tener problemas. Sin embargo, los problemas, donde aparecen más los problemas en el cruce así de culturas, no es ni entre bajos ni entre bajo y alto. Curiosamente es entre culturas de alto contexto. ¿Por qué? Por ejemplo, entre brasileros y chinos, por ejemplo. Los dos son culturas de altísimo contexto. Pero como son distintas culturas, completamente distintas, cuando un chino dice algo, desde su interior lo está diciendo para que lo entiendas de una manera, como lo entendería otro chino. Pero el brasilero lo está diciendo desde otro contexto cultural. Por lo tanto, no se entienden. Es muy difícil que se entiendan. Tienen que estar muy alertas de lo que va a pasar, de lo que se está diciendo. Volver a repreguntar, volver a explicar. Evidentemente esto se aplica mucho a reuniones de proyectos entre distintas culturas. Cuando estaba con los turcos, por ejemplo, pues había que cuidar mucho esos aspectos, porque te podían decir que sí, que les parecía bien algo, pero no quiere decir que lo aceptan, porque te podías encontrar al final de la reunión con que te convocaban a otra reunión para ver si aceptan lo que te habían dicho. Y llevaban media hora diciendo que sí, que les parecía magnífica la solución. Otra escala es la de evaluación. ¿Cómo evalúa las distintas culturas lo que se les está diciendo y cómo dan feedback? ¿Cómo le dan feedback a otra persona, a un cliente, a otro compañero, a tu jefe? ¿Cómo dan la realimentación, el feedback? En particular, el feedback negativo. Las culturas se caracterizan por cómo dan el feedback. En forma negativa y directa, o el feedback negativo en forma indirecta. El directo se provee en forma franca, abrupta y honesta. No se suaviza por conceptos positivos. Bueno, no está tan mal, no sé qué, no. Esto está mal. Eso que has dicho es incorrecto. Así. Y si se critica una postura, una situación, una explicación, se da, una característica muy típica de estas culturas es que se da frente a todo el grupo, no hay problema. Si la cultura es negativa, es de feedback directo, no hay problema en general en darlo delante del grupo. La cultura, el feedback negativo indirecto es totalmente lo contrario. Jamás se puede dar delante del grupo decirle a alguien que ha dicho que eso está totalmente mal y no se puede decir o no se puede hacer o no va a funcionar, etc. Se debe decir en forma suave, subrepticiamente y muy diplomáticamente. Son características de esta forma de evaluar. Típico es de las culturas directas de usar upgraders y de las indirectas de usar lo que se llaman downgraders. Upgraders son palabras que ensalzan, enfatizan lo que se está diciendo. Cuando te dicen directamente, eso está absolutamente mal. Pues eso es un upgrader. Las culturas de que dan realimentación negativa indirecta no te van a decir nunca, eso está totalmente mal. Te van a decir, bueno, puede que no sea tan así, pero te están queriendo decir que no es así. Esos son downgraders. Eso yo lo vi mucho en Turquía, por ejemplo. Me llevó algún tiempo, algunos años, enterarme de esto, entenderlo. Por ejemplo, en la reunión era muy típico de que dijeran maybe. Hay que tomarlo con pinzas, porque cuando estamos hablando entre distintas culturas, que la gente no habla en su idioma original, un turco hablando en inglés, un español hablando en inglés, hay que tener en cuenta que siempre existe la posibilidad de que no sepan muy bien el concepto de lo que quiere decir maybe. Que puede que un turco use el maybe no como lo usaría un americano o como un inglés. Entonces,
aunque parece obvio, no siempre lo es. Pero en líneas generales, el maybe en Turquía quiere decir, no estoy muy seguro, no sé si me parece bien lo que estás diciendo. Podría ser, pero de principio, si esa persona venía negándose a eso, pues para él es no. Vamos a la próxima escala, estamos en la cuarta. Confianza, ¿cómo confían, cómo construyen las relaciones de confianza entre las distintas culturas? Están las que están orientadas a tareas y las que están orientadas a relaciones. Orientadas a tareas, la confianza se construye en las actividades relacionadas del negocio. Tú eres un jefe del proyecto, entregas, ya te dicen, este hombre entregó los proyectos sin problemas, cumple en tiempo, ha entregado tal o cual proyecto, no ha tenido problemas en general, etc. Bueno, es una forma de obtener confianza. Otras es en base a relaciones. Es decir, no te van a decir por ahí, yo la conozco a esta persona porque ha entregado tal y cual proyecto. No te van a decir, sí, es amigo mío, es una persona excelente. Si te dice algo, lo va a hacer, lo cumple. Y no te mencionan sus actividades relacionadas con el objeto del negocio. O te las mencionan muy brevemente. Las unas, las orientadas a tareas se hacen rápidamente y también se caen rápidamente. Fallas en un proyecto o dices que tal proyecto falló, o cuando le estás diciendo que ha entregado muy bien tales proyectos, te dicen, sí, pero aquel otro salió muy mal, fue un desastre. Y se puede caer la confianza en esa persona. Y las otras, la confianza tiene la ventaja de que no depende de eso. Puede haber hecho proyectos que no salieron bien, los proyectos no siempre salen mal, no necesariamente tiene que salir mal por un jefe de proyecto. Y que salga un proyecto mal no es un fallo del jefe de proyecto necesariamente. Pero las relaciones de confianza se deben construir, se construyen lentamente, llevan tiempo, por ejemplo, con los chinos, con los turcos. Mi experiencia sobre todo es con los chinos y turcos. Los chinos llevan mucho más tiempo, pero una vez que las construyes, son muy difíciles de perder. El silencio. Esto no está siempre en las escalas culturales, ya veréis, todas estas escalas son diseñadas por un experto en esta materia, una mujer que se llama Erin Meyer, veréis al final de la presentación quién es. Os recomendaré su libro, que es muy, muy interesante para los que estén interesados. Pero es algo que también se menciona mucho en estos temas, el silencio. Hay culturas de alto silencio y culturas de bajo silencio. Sobre todo las culturas asiáticas son de alto silencio y es un signo de respeto. No es que están pensando o que no tienen, no les interesa el tema. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y decir nada en una cultura asiática no significa que no tienen nada que decir, significa que están pensando lo que te van a decir y están con una gran actividad mental para ver cómo te dicen lo que piensan decirte o lo que te quieren decir. No son intempestivos, son gente que, y repito, eso no es que estén mejor que ser intempestivo por ahí como son a veces un poco más los españoles. Ni esa está bien ni la otra está mal. O de bajo silencio, por ejemplo, como Italia y España, como veis ahí, son perfectamente aceptables, por ejemplo, en España y Italia, que todos hablemos al mismo tiempo y nos entendemos todo y no pasa nada. Y es nuestra cultura. No necesariamente, y no todos hablan así, cuidado. Yo, por ejemplo, en una de mis anécdotas con los chinos, os puedo mencionar que entre el grupo de chinos con el que trabajé desde el 2010 al 2014, de una docena de personas, 9 eran, 9, no, de una docena, no sé si eran 9, 12 o 10, pero por lo menos eran 10. 9 tenían una gran cultura de silencio, o sea, empezaban las reuniones en silencio, yo las tenía que abrir, aunque fueran de ellos las reuniones, las convocaran ellos, pero había uno que estaba casi todo el tiempo a los gritos. Entonces, las escalas culturales son la generalidad de la cultura, pero hay que ver la persona con la que estamos hablando, dónde se ha criado, qué experiencias ha tenido, dónde se ha educado y cómo es. Aunque los lineamientos generales es que si es asiático, pues tiende a este tipo de culturas.
scheduling o planificación. ¿Cómo planifican las distintas culturas? Hay dos tipos, lineales, de cultura lineal del tiempo y de cultura flexible. Lineal del tiempo, los proyectos se van haciendo paso a paso, en forma secuencial. Es un poco como lo que se habla hoy día del waterfall o el agile. Los jefes de proyecto ahora están, supongo todos estamos leyendo mucho sobre la cultura de agile, lo cual no quiere decir que el tiempo no sea lineal, pero parece más relacionado con el waterfall. Primero esto, después este otro paso, ya se sabe desde el principio, después este otro, etcétera. Y se va completando una tarea después de la otra. Una cosa hace tiempo. En las culturas más flexibles, los proyectos son aproximados de una manera fluida, pero también hay cambios, y aparecen cambios, y no pasa nada. Y no pasa nada si alguien dice, no, yo no voy a hacer, cuando termine esto tal cosa, voy a hacer esta otra. No pasa nada, con no pasa nada quiero decir que un jefe de proyecto debe explicarle, por ejemplo, a su cliente que ha decidido o que quiere cambiar un paso de algo que está haciendo y consensuarlo. Evidentemente no va a cambiar intempestivamente. Y según en qué cultura esté trabajando, tiene que esperar que eso le caiga bien al cliente o le caiga muy mal. Y si sabe que le va a caer muy mal, de ahí la importancia de conocer un poco estas escalas culturales, tiene que prepararse a ver cómo lo dice. No puede de un día para el otro o de una semana para el otro cambiar. Por ejemplo, yo experimentaba con mis colegas alemanes cuando queríamos adelantar una entrega de un equipo, unos equipos que se fabricaban en Alemania. Tú puedes llamar a tu contrapartida alemana el lunes y decirle, oye, lo que me tienes que entregar dentro de un mes, me lo tienes que entregar dentro de una semana, porque, vamos, se vuelve loco, te saca corriendo, vamos, no lo acepta. Entonces tienes que tomarte más tiempo, porque la cultura alemana es muy lineal. Hay todo, va un paso detrás del otro, y no puedes modificarla así alegremente como la podrías modificar en Turquía, por ejemplo, que es una cultura más flexible, aunque no es tan flexible como otros países. Luego veremos una comparativa. Si veis acá abajo, tenemos una escala comparativa entre tres culturas. Y veréis cómo es Turquía, cómo es China y cómo es España en esa cultura. También está un poco relacionada con el tiempo, ¿no? ¿Qué significa tarde para una cultura y tarde para otra? Por ejemplo, si tú vas a una reunión y llegas 5 minutos tarde en una reunión con los suizos, ya sabéis lo que te puede pasar. Pero si llegas con los turcos es perfectamente normal. Y si llegas a una reunión como estuve hace ya muchos años, pues lo mencioné, con bolivianos en Bolivia, pues puede llegar 1 hora tarde y no pasa nada. La gente sabe que la persona puede llegar 1 hora tarde. Estoy exagerando un poco, ¿eh? Nada es absolutamente de una manera o de otra, pero en general es así. La próxima es persuading. ¿Cómo se persuaden las personas en los distintos países? Tenemos dos tipos de cultura de persuasión, por aplicación o por principios. ¿Qué significa por aplicación? Que los individuos están entrenados para empezar con un hecho, una sentencia, una explicación práctica o una opinión. Y más tarde se agregan los conceptos que la defienden. Las discusiones teóricas o filosóficas o muy teóricas se evitan en general. Solo se mencionan sobre el final rara vez. O se mencionan sobre el final únicamente. En cambio, las culturas de principios, la gente está entrenada a primero desarrollar la teoría o conceptos complejos antes de presentar un hecho, una opinión o una sentencia o una explicación de algo. Eso no quiere decir que para explicar cómo funciona un equipo electrónico tengamos que empezar a decir cómo funciona un transistor. Pero no se puede empezar diciendo esto funciona porque lo hemos instalado 20 veces y siempre funciona. En una cultura de principios, porque ya no te van a parar de escuchar y te van a preguntar, ¿y yo cómo sé que eso funciona? Porque te lo dice.
Al revés, en una cultura de aplicación, no puedes empezar enrollándote con conceptos teóricos. Me pasó a mí una vez, hace muchos años, en Alemania. El presentador se empezó a enrollar con conceptos muy teóricos y la gente se empezó a molestar. Dijo, pero bueno, ¿creéis que no sabemos electrónica? Que nos está explicando cómo funciona la ley de Kirchhoff, por ejemplo. No es que nos tomaran de tontos, es que ellos empiezan así. Ellos empiezan estableciendo los conceptos. Entienden que tú vas a entender lo que le estás explicando si sabes primero la base teórica de lo que te están explicando. ¿Que lo sabes? Pues habrá que decírselo, mira, que yo todo eso lo sé, etc. Pero no te extrañe que empiecen así. Una anécdota que les puedo contar me pasó en Turquía hace unos años, en una reunión muy crítica porque estaba retrasada la puesta en servicio, y el director general, que estaba ahí muy enojado por los retrasos que había, después de que yo había explicado por qué nos estábamos retrasando, yo había hecho una introducción, pero muy corta, muy corta, de por qué el sistema no podía ponerse aún en servicio. Un sistema de protección al tren, para habilitar la línea, para poner en servicio la línea de tren. Y el director general en un momento me interrumpe y me dice, Óscar, estoy muy contento con lo que has dicho, porque no nos tratas como los alemanes, que nos tratan como niños de escuela. ¿Mm? Los alemanes son de bajo contexto y de principios first. Los alemanes, si te dicen que esto no puede ponerse en servicio ahora, te van a decir por qué, su principio de operación, y te van a decir directamente por qué no se pueden poner. Y los turcos son todo lo contrario. Son más de aplicación, no totalmente. Más de aplicación. Entonces, si le empiezas con todo ese rollo, se creen que los estás tratando de tontos, de niños de escuela. Es un ejemplo claro de cómo han colapsado dos culturas, una de bajo contexto y de aplicación, y de principios, con una de más alto contexto y de aplicación. Vamos a la octava, y ya casi estamos terminando con las escalas. La octava es la de decisión. Puede ser consensual, el de la decisión se hace en grupo, por consenso unánime de todo el grupo, o de arriba abajo, top down. Las decisiones se hacen individualmente, generalmente el jefe. Y vamos a la última, que es desacuerdo. ¿Cómo manifiestan su desacuerdo las distintas culturas? Están las confrontacionales, las que confrontan directamente, te lo dicen directamente a la cara y no pasa nada, y lo dicen delante del grupo y se enojan, pero no se están enojando contigo, se están enojando con la situación. Esto no funciona o esto así no se puede hacer, lo que sea. Simplemente para mostrar al grupo que no debe irse por ahí. No se están enojando con la persona, están enojando con la solución o con lo que se haya hecho por las razones que sean. Y están los que evitan confrontar, no confrontan. Las culturas asiáticas, por ejemplo, más típicas que evitan confrontación. El desacuerdo y el debate son negativos para el equipo, entonces ellos no confrontan. Luego lo discutirán, pero lo dicen de otra manera. Evitan confrontar, dan pequeños mensajes que te dan a entender que no están de acuerdo, porque entienden que eso rompe la armonía del grupo e impacta negativamente, sobre todo las culturas allá, en las relaciones. Si tú le gritas a un chino, si le gritas, si le dices que el chino va a tomar, como, bueno, este ya no quiere saber nada conmigo, se ha enojado, ya no puede trabajar con esta persona. Esto se puede profundizar más. A veces hay que cruzar esta escala con otra escala que no es una escala cultural, pero que también es una característica cultural, que es si la cultura es emocionalmente expresiva o emocionalmente inexpresiva. Hay culturas que, aunque confrontan, son emocionalmente poco expresivas. O sea, te dicen no, nada más. Y hay otras que te dicen no, y gritan y están. Como decía, creo que lo comenté, de los 10 o 12 chinos con los que trabajé, la mayoría cuando decían no, lo decía suave, pero había uno que gritaba y se enojaba y hasta golpeaba la mesa. Bueno,
pero era el único. Bueno, pues estas son las escalas, las 9 escalas que yo he más o menos tratado de aplicar y ver cómo reaccionan las distintas gentes, básicamente en Turquía y en España, y con los compañeros chinos y turcos que he trabajado. Y entonces, para entender un poquito más y comentar un tema, hice esta presentación donde se ven las 3 culturas a la vez. ¿Sí? Es el Cultural Map, esto se llama mapa cultural, donde se ven las 9 escalas: liderazgo, comunicación, evaluación, etcétera, hasta desacuerdo. Y aquí podéis ver España en color lila, Turquía en color azul y China en color verde. Entonces, lo que os comenté en algún momento, el liderazgo puede ser igualitario o jerárquico. ¿Qué vemos aquí? Que España está más o menos cerca del centro, pero tirando a la derecha, tirando a jerárquico. Pero cuidado, un turco es mucho más jerárquico. Y un chino incluso aún mucho más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué debe verse aquí? Si ustedes trabajan con una cultura distinta a la vuestra, lo que deben hacer es preparar el mapa cultural de las 2 culturas y ver sobre todo la diferencia. Es decir, que para un español, si está hablando con un chino, es jerárquico, tiene que tener en cuenta que el chino va a liderar desde una posición de gran distancia al poder, mientras que el español no. La diferencia esta que hay aquí entre España y China es lo que debe hacer al jefe de proyecto tener cuidado con cómo dice las cosas, cómo se comporta, cómo respeta, cómo se hace ver ante un chino. ¿Se hace ver como el jefe o se hace ver como uno más del grupo? Pues, según esto, indica que un español en una reunión, si va acompañado, sobre todo si va acompañado, de algún modo tiene que hacerse ver como que es el jefe. Porque si no, el chino no va a saber si él es el jefe, ¿no? Y le va a costar entender y aceptar las proposiciones que se hagan. En cambio, un turco y un chino no tienen tanto problema porque están mucho más cerca uno del otro. El turco todavía es más de igualitario, pero no hay gran diferencia. Pero fíjense ustedes, por ejemplo, en esto, evaluación, la tercera escala, evaluating. ¿Cómo evalúan las gente? Unos son directos y otros son indirectos. Fíjense ustedes, un español y un chino. La distancia es enorme comparada con el liderazgo. Con lo cual, un español no puede decirle a un chino directamente, tú no entiendes nada, porque ahí se acabó el negocio. Y un turco también, porque la distancia es grande entre los dos. Esto es lo que hay que ver cuando se comparan 2 culturas, la distancia que hay entre una y otra. Por ejemplo, aquí no hay problema, en el silencio. Tanto los turcos como los chinos suelen empezar las reuniones con un rato de silencio. Y fíjense los españoles, ¿cómo empezamos? Pues hablando entre todos nosotros, ahora le vamos a preguntar no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, no quiere decir que tengamos que estar callados, pero no tenemos que sorprendernos si los chinos o los turcos están calladitos escuchándonos, aunque no entiendan si estamos hablando en español y nadie entiende, ni los turcos ni los chinos. Y si estamos hablando en inglés, pues nos entenderán y dirán, bueno, pues cómo hablan estos y no sé qué. Pues lo mismo diremos nosotros, como qué callados que están los chinos, no nos escuchan. Yo tuve un compañero que llevó unos proyectos hace muchos años con unos chinos y decía que todas las reuniones empezaban con 10 minutos de silencio. A la hora que tenía que empezar, estaban todos ahí sentados, pero nadie abría la boca hasta pasados 10 minutos. Y así pueden ver en la persuasión todavía más diferencia hay entre España y China, por ejemplo. El turco no he marcado acá porque el turco lo de la persuasión lo ve de otra manera. O lo podemos comentar o lo puedo comentar aparte si alguien lo pregunta. Para terminar, nos queda poco tiempo, unos 45 minutos. Esto es lo que yo más me ha gustado de lo que he aprendido, o sea, esta caracterización de las culturas con lo que se llama el mapa cultural. Hay otras técnicas u otros modelos, por ejemplo el modelo de Lewis, donde dividen a las personas en multiactivos
activo lineal y reactivo. ¿Qué significa esto? Pues mira, lo tenéis aquí. Una persona activa lineal, que serían, por ejemplo, Alemania, Suiza, Luxemburgo, pues tiene estas características: orientado a tareas, altamente organizado y planificado, etc. Y necesita organizar, planificar, no improvisa. Esta es una característica de esta forma de modelizar las culturas. Al final llegan a las mismas conclusiones. No es que una persona en esta escala es totalmente distinta que en un mapa cultural de estos. Los resultados son los mismos, pero es otra forma de mostrarlo. Hay otro modelo también que se llama Hofstede Dimensions, que es un ejemplo. La distancia al poder, por ejemplo, ellos lo llaman distancia al poder. Nosotros lo llamábamos leading. Por ejemplo, aquí comparan Holanda, los holandeses, con los turcos. Observad que la distancia al poder es baja y los holandeses son igualitarios. Y la distancia al poder de los turcos es más alta. Son más bien con una distancia alta. Y definen otras escalas: el individualismo, la masculinidad y el evitar la incertidumbre, etc. Bueno, para terminar os comentaré un par de cómo resuelven una cosa un poco graciosa, que es lo que, si no tenemos en cuenta estos conceptos de la cultura de los países, podemos caer en estereotipos. Y encontré en la red algo hace unos años muy gracioso, que es cómo resuelven los distintos países los problemas. Lo voy a agrandar un poco, espero que se vea bien. Por ejemplo, así tomaremos 2 o 3. Alemania, hay un problema, pues se arregla y ya no hay más problema. No es tan así, siempre hay problemas también. Estados Unidos, hay un problema, mandan un dron y se arregló el problema. Rusia, bien de moda, hay un problema, pues esto es un par de esposas y se acabó el problema, ya hay soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos España. Repito, hay un problema, cuando dormimos una siesta y se arregló el problema. Estos son estereotipos. Son un poco graciosos, pero son así. Turquía, por ejemplo, se dice, hay un problema, nos tomamos un té y encontramos la solución. Es una frase típica de los turcos. Recuerden que decía que las relaciones con los turcos son más relationship oriented, orientados a relaciones. Es muy común la frase: cuando hay un problema, pues vente que nos tomamos un té y charlamos sobre el problema y lo discutimos. Para terminar, una cosa también un poco así cómica de las relaciones culturales. Pues se dice que el cielo está donde los policías son ingleses, los chefs, los cocineros son italianos, los coches los arreglan los mecánicos alemanes, los amantes son franceses y todo lo organizan los suizos. Por otro lado, el infierno está donde la policía es alemana, los chefs son ingleses, los coches los arregla un francés, lo lamento por los franceses, pero no es así. Tal vez una empresa francesa y tiene excelentes equipos, los amantes son suizos y todo está organizado por los italianos. ¿Okay? Es un poco parafrasear las culturas, estereotipar exageradamente las culturas y reírnos un poco. Para terminar, les doy las referencias. Un libro que es muy recomendable de leer para quien quiera ahondar en estos temas, que yo los creo que lo he vivido en carne propia y creo que es bueno leerlo. Uno no puede aprenderse como piensan todos los países del mundo, pero si somos peruanos y trabajamos con argentinos, pues estaría muy bien ver las diferencias entre un peruano y un argentino, cómo elaboran, cómo tienen estas 8 escalas. El libro de más referencia para mí es el The Cultural Map, de una profesora, Erin Meyer, de un instituto que se llama INSEAD, instituto que trata de una escuela de negocio, que es un libro excelente, os lo recomiendo. Y tenéis el modelo de Lewis, el modelo de Hofstede, etcétera. Lo podéis, hay otros ejemplos, pero el más recomendable es este, y es donde yo empecé a ahondar en todas las diferencias entre las distintas culturas, y con los que, ayudado por este libro, me creé este mapa cultural.
de los 3 países que más, en los que más he trabajado. Hay muchos países, hay muchísimos, ahí veréis las escalas culturales de una veintena de países, así que podéis construir vuestro propio mapa cultural de vuestro país y de el país con el que estáis trabajando o los países con los que estáis trabajando. Bueno, creo, Jesús, que con esto hemos cumplido, he llegado a los 45 minutos exactos, creo. Muy bien, sí. Vamos muy bien de tiempo, hemos estado en tiempo. Gracias, Óscar, por esta interesante participación. Podemos seguir, sí. Vamos, antes de pasar al turno de preguntas, que comento que podéis ir planteándolas ya en la plataforma, para después realizárselas al ponente. Quisiera aprovechar para invitar a todos los asistentes, como siempre, a asistir a participar no solo como asistentes, sino también como ponentes. Si tenéis alguna idea que queráis presentar, será muy bienvenida. Podéis contactar conmigo en el correo jesus.vázquez@pmimat.org. Os lo dejo escrito en el chat, junto a mi teléfono, enlace en LinkedIn, donde también os invito a conectar, enlaces a la web del capítulo y al canal del capítulo de YouTube. Y vamos a pasar entonces ya al turno de preguntas. Voy a mirar a ver qué tenemos aquí en la plataforma. Dice, bueno, pregunta Alejandro Gabay si estaría disponible la plataforma para descargarla, la presentación. Sí, la subiremos a SlideShare y desde ahí la podéis descargar. Lo publicaré en LinkedIn y además en el canal de YouTube publicaremos también el vídeo de esta presentación. Esta pregunta era de Alejandro Gabay. Paso a la siguiente, porque esta primera ya la he contestado yo. Sven Russer pregunta, dice, un silencio durante una teleconferencia es más complicado que durante una reunión presencial. ¿Cierto? Bueno, la pregunta es esa, si el silencio en una teleconferencia es más complicado que en una reunión presencial. Bueno, sí, obviamente sí, y además se puede confundir, no se sabe si no te oyen. Últimamente, estos últimos 2 años, ha habido muchos problemas. Yo he tenido prácticamente en el 20, hecho en la mitad del año, he trabajado por videoconferencia todo el tiempo. Hay problemas más de idiomas y sí, es más complicada, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. El truco siempre es preguntar y preguntar. O sea, el que está liderando la videoconferencia pues debe asegurarse de que el mensaje está bien transmitido, de que lo escuchan, de que están atentos. No es fácil, no es fácil. La realidad es que en las reuniones telemáticas pues puede haber gente que no está atendiendo. No todo el mundo pone la cámara, es muy común. Y los silencios, pues sí, en general, no sé, en mi experiencia, la gente en general no habla durante las reuniones. Pero bueno, yo creo que después de 2 años de pandemia y en el ámbito de negocio, la gente se va acostumbrando. Todo esto es la realidad, así son las culturas, pero cuidado que no necesariamente la persona con la que uno está de interlocutor, que ya es una persona de negocio, los países, tal es España, en Turquía, pues tenía una relación excelente con tal es Turquía. ¿Por qué? Porque lleva años trabajando y los turcos se adaptan a los españoles y los españoles a los turcos o a los chinos. Entonces, no debería ser tan problemática, pero bueno, siempre hay que abordar ese problema. Muy bien, pasamos a Enrique Utrilla Orgel, nos comenta, dice, doy fe del ejemplo de Suiza con respecto a la puntualidad en las reuniones. Y pregunta, ¿cómo se gestiona como gestor de proyectos el cruce de equipos con culturas tan diferentes como un país latinoamericano y Suiza o Alemania, por ejemplo? Dice, porque planificar una reunión con equipos de culturas tan diferentes puede ser un verdadero infierno. Pregunta que cómo se gestiona ese cruce, mezclando
pues la cultura latinoamericana y la suiza o alemana, por ejemplo? Bueno, lo primero es saber cómo son las culturas y saber cuáles son las diferencias, lo que decía en este slide, ¿no? Verlo y decir, caramba, yo soy español y tiendo a ser lineal, mientras que un chino es más flexible. Pues le voy a avisar que vamos a hacer la reunión a tiempo, y no le voy a avisar un día antes o 3 días antes, le aviso una semana antes o un mes antes, o le voy dando distintos toques y lo voy preparando para lo que quiero que haga. ¿Sí? Aunque sé que, como es una cultura muy de contexto, que por ahí te dice, sí, sí, voy a estar en la reunión, pues me aseguro que vaya a estar mediante otras formas, confirmándola por correo o llamándolo por teléfono. Yo creo que lo más a ver, una regla de oro es, todos somos seres humanos. ¿Eh? Un chino o un español no es distinto de un turco o un israelita o una persona de Zimbabue. Entonces, en estas épocas que tendemos mucho al correo electrónico, el WhatsApp y todo eso, yo creo que casi nada reemplaza una conversación de tú a tú, aunque solo sea por teléfono. Porque no os olvidéis que lo que decimos exactamente, las palabras, solo son el 50% del mensaje, o a veces menos. ¿Sí? Lo otro es cómo lo decimos, la cara que ponemos, en qué circunstancia lo decimos. Entonces, si se puede ver a la persona, si se puede compartir un café con ella, eso es muy importante. Entonces, prepararse, anticiparse, saber las diferencias, saber cómo entiende la gente las distintas cosas. Pero sí es cierto. A un suizo no le llegué a estar, de un americano tampoco. Yo tenía un amigo que trabajó para una petrolera y presenció como en una reunión a una persona que llegó 5 minutos tarde, 5 minutos tarde a la reunión. Le dijeron delante de todo el mundo, acuérdense que los americanos son directos, es una cultura de bajo contexto, le dijeron, oye, que la reunión es a las 9, no a las 9:05. Con eso le quisieron decir, no vuelvas a llegar 5 minutos tarde porque estaba la puerta cerrada. Espero haber contestado. Muy bien, pues bueno, Alejandro Gabay nos da las gracias por la ponencia. Enrique Utrilla nos hace un par de comentarios. No es ninguna pregunta, te voy a leer los comentarios. Pues voy a leer los comentarios. Dice, fantástica ponencia. Trabajo dando soporte a varios países con culturas tan diferentes como India, Arabia, Turquía, Argelia, Argentina, Chile, puntos suspensivos. Y es fundamental considerar con quién hablas para dirigirte correctamente a tu interlocutor a fin de evitar malas interpretaciones. También nos dice, muchas gracias Jesús, totalmente de acuerdo con Óscar, un gran consejo con respecto a la interlocución directa con las personas. Por otro lado, Félix J. González también nos hace una pregunta, nos dice, la diferencia cultural existe siempre, incluso entre personas de distintas regiones de un mismo país. Y pregunta, ¿llegaríamos a saber diferenciarlas por personalidades, sensibilidades de cada individuo? Creo que se refiere a las personas dentro de un mismo país. Si llegaríamos a saber diferenciar las culturas. Bueno, sí, en los distintos países, yo me acuerdo cuando viví en Alemania, pues yo vivía en Baviera y en las mesas, en las conversaciones, así cenando o almorzando, pues la gente comentaba, o el bávaro, decía, yo soy bávaro, pero cuando hablo con uno de Hamburgo, del sur al norte, a 600 kilómetros de distancia más o menos, decía, "Joder, caramba, los de Hamburgo, que no sé qué, que no sé cuánto, cómo son, que no sé qué, no sé cuánto". Sí que hay diferencias culturales y podemos, dentro del país, en estas escalas no vamos a notar esas diferencias, pero conociendo gente de los distintos países se puede empezar a comentar cómo hay diferencias y las hay, efectivamente las hay. Sí, sí, eso pasa un poco en todos los países, ¿no? No es lo mismo un andaluz que un vasco, por poner... Exactamente. Totalmente distinto. Muy distintos dentro de este país.
Bueno, Vitoriano Trujillo nos dice que es muy interesante la conferencia. Claudio Javier Mata nos da también las gracias. Nos dice que la presentación es muy clara y muy concreta. José Ignacio Sánchez Marguenda nos dice que es muy interesante y muy útil. Más allá de caer en tópicos, son temas con los que me he encontrado en diferentes países. Rafael González nos dice que es muy interesante, nos da las gracias y pregunta, ¿cómo de aplicable es el método Harvard de negociación ejecutiva para estas reuniones multiculturales? Bueno, no sé si conoces el método Harvard para la pregunta. Si no lo conoces es complicado. Pues no lo conozco, pero bueno, a ver, yo tengo una máxima, no es mía, por supuesto, me la enseñaron hace muchos años en la empresa que trabajaba antes, en Alcatel, y me la enseñaron ingleses, que no es moco de pavo, que decía así, lo dijeron estos expertos no en este tema en particular, pero en general en temas parecidos sobre relaciones humanas en los negocios, es decir, y aplicándolo a los países. Se hace en todos lados lo mismo. Todos lados se hace lo mismo, todos los países del mundo. Solo que se hace de distinta manera. ¿Mm? Pero todos hacemos lo mismo, todos tenemos más o menos los mismos intereses, sacando, dejando de las excepciones, ¿no? Que hoy día, exactamente en estos tiempos, hay intereses muy especiales, pero en general la gente de negocios quiere lo mismo, quiere entregar sus proyectos, los jefes de proyecto quieren entregar sus proyectos, que te dé beneficio a la empresa. Es importante que los jefes de proyecto piensen que no están entregando un proyecto y entregar cualquier cosa con tal de cobrar lo máximo posible, o lo más rápido. Están entregando un servicio. Yo, por ejemplo, cuando entregando proyectos de ferrocarriles, la mayor satisfacción la tienes cuando ves el tren pasando y en forma segura, llevando pasajeros y transportando pasajeros en forma segura. No entregas un proyecto a tu compañía solamente, se lo entregas a un cliente y se lo entregas debes entregar teniendo la satisfacción del cliente. No solo porque te vaya a contratar otro proyecto, pero porque esté contento, satisfecho con la infraestructura que le has entregado a su país. Eso es una cosa que es muy importante y lo debemos tener presente los directores del proyecto. Sí, Rafael nos hace un par de aclaraciones con respecto al método Harvard. Dice, se basa en la comprensión del problema y el acercamiento personal. Dice que es una orientación muy americana que busca soluciones win-to-win a largo plazo tipo alianza. Sí, el win-to-win es muy conocido. Siempre se debe tratar de buscar una solución win-to-win. O sea, entregar un proyecto, habérselo cobrado a un cliente y no haberle dado lo que quería, pero tu organización quedó muy satisfecha aparentemente porque le cobró el proyecto, gastó menos, eso no es entregar un proyecto. Entonces, uno ganó y el otro perdió o no ganó también, eso no es entregar un proyecto. Yo insisto en que todo esto está orientado a la jefatura de proyectos. Es genérico, pero también está orientado a la jefatura de proyectos. Sí, el win-win es algo que debe tenerse presente siempre. Vale, pues tenemos un par de agradecimientos más que simplemente voy a nombrar a las personas, que son Antonio Ortega, que nos dice gracias por la presentación, muy útil e interesante, y a Tomás Fernández Pérez, que nos dice gracias por compartir su experiencia, Óscar, y gracias también al capítulo de Madrid. Buenas tardes a todos. Y con esto damos por finalizado el turno de preguntas. Antes de finalizar, quería... Perdón, Jesús. Sí. Solamente pediros disculpas por lo que pasó al principio, que saltaban un poco las diapositivas. Me voy a preocupar por ver por qué en este software. No tiene importancia. Estamos acostumbrados a que es el espero que efecto no de... os haya mareado un poquito. Pero... Bueno, quería decir antes de finalizar que a todos los asistentes que con la asistencia podéis obtener una PDU. Gracias a todos los asistentes y al ponente por transmitirnos su conocimiento en esta muy interesante ponencia. Óscar, ha sido un placer contar con tu presencia en este webinar. Muchas gracias a todos también por participar y darme la oportunidad de exponerlo. Gracias. Gracias a ti, de verdad. Por último, para finalizar, deciros que os esperamos a todos en el próximo webinar. En nuestra web tendréis publicados los siguientes, desde allí podréis inscribiros.
Y nada más, saludaros, un fuerte abrazo, cuidaros, hasta pronto y nada más. Que todo siga bien. Hasta pronto. Gracias, Oscar. Hasta pronto, gracias. Hasta luego a Hasta luego. todos y todas. Bueno, Jesús.